tu lenguaje está basado en mirar el espacio y el entorno y materializar el espacio y el vacío. ¿Es acaso la huella del vacío lo que vemos en tus construcciones o de qué hablan cuando estás en la intimidad de tu estudio? Bueno, en el estudio de lo que se trata es de producir y de construir. Entonces hay el lenguaje de las herramientas, las máquinas, la producción, cómo se lleva a cabo una idea. Eso es lo que está pasando en el estudio. Las ideas realmente surgen más, en mi caso, en la calle, o sea, en la calle o en los espacios que estoy visitando, ¿no? Ahí es donde realmente pienso y tomo nota y digo qué está pasando aquí. Y sí que es verdad que es un poco el vacío, ¿no? O sea, es el espacio que está entre tú y el observador y lo que tienes delante. Y entonces en ese espacio, en esa dinámica, es donde, bueno, pues observas cosas, pasan cosas y quieres reflejarlas, ¿no? En mi caso. Todo esto empezó cuando hice un viaje a México, hace ya muchísimo tiempo, y estuve ahí viviendo en un apartamento unos meses, y entonces, bueno, en contraste con la ciudad, que es un caos y un color increíble y un ruido brutal y un olor constante, yo como me escondía bastante en el apartamento, un poco para relajarme y para limpiar un poco todo lo que había pasado durante todo el día. Y entonces ahí empecé a quitar, un día quité los muebles, los aparté, y empecé a hacer algunas fotos de las esquinas, del techo, de la entrada de la casa, espacios vacíos, que no había nada, era la arquitectura más sencilla, o sea, el suelo bruñido, un suelo de cemento hecho a mano, que estaba totalmente bruñido y que reflejaba mucho la textura de quien lo había hecho. Las paredes igual, estaban hechas todas a mano. Entonces me interesaba mucho todo aquello. Yo pensaba ingenuamente que aquello me podría dar un método de trabajo en el cual yo no tendría que decidir estéticamente el resultado de la obra. Un poco lo que hicieron los minimalistas en los años 60, ¿no? Entonces yo estaba buscando ese método. Entonces hice las fotos, encontré algo que me reflejaba como que me gustaba, que era que si algo queda de tu paso por ese lugar, pues a lo mejor está pegado a las paredes, ¿no? De una forma así tan ingenua. Digo, aquí tiene que haber algo de mi huella, ¿no? Entonces vamos a hacerle fotos. Entonces luego volví a España con esas imágenes, que no eran de ordenador, eran imágenes impresas en papel, claro. Y con esas imágenes y diapositivas eran también. Empecé a proyectarlas en el aire, de noche, afuera del estudio, en la calle. Y entonces empecé a reconstruir aquel apartamento, aquellas esquinas, con palos, ¿no? Un poco siguiendo la perspectiva, que es lo que me ha llevado a todo lo que he hecho después. El resultado final no tenía una decisión mía. Y era fantástico porque dije, aquí ya es que no, es decir, no tengo que decidirme. Y que es un poco la cuestión que siempre los artistas se plantean, ¿no? O sea, la decisión estética, realmente el estilo que creas es lo que estás haciendo. O sea, solamente es el estilo o es todo lo que está detrás. Es el concepto que tienes, es la idea, es incluso, bueno, ahora que ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Es el tema político que tienes detrás, que quieres defender, ¿no? En ese momento en México que estás trabajando y después de tu vuelta a España en un espacio cerrado, íntimo, el paso que das a las grandes avenidas de ciudades como Nueva York, ahora Madrid, como vemos en estas instalaciones, ¿en qué momento del proceso surge esta apertura? Fue en Nueva York cuando realmente, bueno, pues por las avenidas que existen, por los rascacielos, por las fugas, ¿no? Las fugas me interesaban muchísimo visualmente, ¿no? Entonces, claro, el paseo por la calle, el reconocer una ciudad, salirte del apartamento donde vives, claro, en Nueva York es como pues, lo natural, es lo que tienes que hacer, ¿no? Es lo que se hace. Y allí fue donde empecé a hacer recorridos por la ciudad, desde mi apartamento bajando hasta la entrada del subway, entonces fotografiando todo ese recorrido, desde las escaleras, la entrada, el paso por la calle, la entrada al subway, la bajada, y todo eso componerlo en una instalación que refleje un poco ese recorrido, esa trayectoria, ¿no? Y siempre siguiendo un poco lo mismo de esa deformación visual que tenemos y de esa superposición visual que seguimos, o sea, que no somos conscientes, pero que realmente así es como vemos la realidad. No la vemos en una sola foto, la vemos en una sola imagen, en un solo momento. Lo vemos en múltiples momentos, nos fijamos en detalles mínimos, pero al mismo tiempo vemos la globalidad y seguimos andando.
Las maquetas es una parte de tu trabajo que a mí me interesa mucho porque son obras por sí mismas. Entonces es un momento del proceso cuando el propio proceso se convierte en obra de arte. Recuerda un poco a las miniaturas medievales, en fin, como que tiene un poco esa mirada que también a nivel histórico es muy interesante. Aparte de que te sirvan como el material sobre el que luego construir otras piezas, ¿cómo convives con ellas? Bueno, para mí las maquetas son fundamentales. Yo me convierto de repente en mucho más pequeño y veo lo que estoy haciendo en ese tamaño. Y lo veo cómo va a resultar a tamaño gigante, ¿no? Es un proceso, bueno, que como lo llevo haciendo mucho tiempo, pues me es muy fácil enseguida reducirme y meterme en ese tinglado que estoy montando y ya no tengo, o sea, no tengo problemas. Lo voy haciendo y luego cuando lo voy haciendo en grande no tengo más que seguir lo que ya he estado realizando, ¿no? No hay, hombre, siempre hay modificaciones cuando lo haces en grande, porque claro, a veces te falla un poco, ¿no? La técnica, y sí que es verdad que tienes que modificar cosas, sobre todo cuando son site specific, cuando llegas a un lugar y tienes que encontrarte que de repente has dejado muy poco espacio entre la pared y la no sé qué, entonces tienes que moverlo todo. Claro, esas son cosas logísticas normales. Luego el tema de las piezas pequeñas, que bueno, también es una producción que uno va haciendo para ir probando diferentes elementos. O sea, no tienes el lujo nunca de probar a un tamaño enorme. O sea, las fotos son carísimas, no te puedes equivocar mucho. Y claro, si me hago en pequeño, pues yo hago un montón de experimentos. Le añado, le quito, le corto, lo toco con los dedos, que no se debe tocar con los dedos la foto porque le das la grasita de las manos y lo vas desgastando con el tiempo. Entonces, pero ahí en las cosas pequeñas, pues mira, haces lo que te da la gana. Estás disfrutando de otra forma, ¿no? Con el material. El ir haciendo es lo que más satisfacción te da. ¿Cómo vives el proceso creativo aquí dentro y cómo lo vives cuando muestras tus site specifics como a gran escala? Hombre, el ir haciendo la obra y el disfrute de estar ahí tú solo y trabajando en el estudio es como sagrado. Para mí no sé quién lo dijo, pero todos los artistas necesitamos un lugar para escondernos. Y el estudio es ese lugar. O sea, yo si no vengo todos los días al estudio y estoy ahí en mi soledad con mis historias, es que no es un día interesante, no es un día bueno. O sea, el día bueno es ese día. Y tiene que ser todos los días. Hombre, salgo de Madrid de vez en cuando, me voy al campo, ¿no? Con mis hijas, pero por lo general me cuesta mucho, o sea, tengo que hacer un esfuerzo enorme para salir de aquí. Un poco de formación profesional, imagino, ¿no? Pero es verdad que ya uno ha encontrado ese lugar y esa profesión que es un placer, ¿no? Es una gozada. Y luego, lo que tú decías de ir construyendo, a veces me pregunto si las imágenes que yo utilizo en mi trabajo realmente es la excusa para yo hacer toda la estructura que lo soporta y todos los ensamblajes de madera y cortar las maderas. O sea, la parte de oficio es que me disfruto un montón. El hecho de estar dentro de esta misma construcción hace como que esté habitada. Eso también supongo que ayuda a la fotografía, pero sin lugar a dudas el espectador se siente como en casa. Claro, se siente incorporado. Claro, el espectador de repente lo ve y hay unos segundos en los que estás al mismo nivel que lo que estás viendo. Luego se te pasa, ¿no? Luego ya ves otras cosas y tal, y ya vuelves a la realidad. Pero es verdad que hay un momento que te coge, que te agarra, ¿no? Y eso lo consigues con la fotografía, claro. ¿Tendría sentido tu escultura sin espectadores, entrando hasta las ventanas de las propias casas que aparecen en las imágenes? No, o sea, yo siempre lo hago para que la gente para que yo lo pueda ver en primer lugar y luego para que los demás lo puedan ver, claro. O sea, sin espectadores no tendría sentido. No, ni el mío ni yo creo que ningún arte, ¿no? Ni el que se hace en land art en el medio del desierto. Yo creo que todo tiene un sentido para los demás.